Carlos Sainz. ¿Por qué has venido hoy? Pues nada, me apetecía, lo echaba de menos, la verdad. Este circuito siempre me ha gustado, el Carlos Sainz Center, yo empecé aquí y bueno, para recordar viejos momentos también está bien. Vale, bueno, pregunta del día. ¿Qué opinas de Max Verstappen, de lo que hizo en la carrera pasada? A ver, yo siempre he dicho que si me tengo que quedar con un piloto de Red Bull, me quedo con Ricciardo. Me gusta más, siempre me ha gustado más. Pienso que respecto a espectáculo dan el mismo, uno lo hace bien y otro no, a veces no lo hace tan bien muchas veces. Pero bueno, yo creo que también los dos son dos pilotazos. Verstappen tiene también mucho futuro, al igual que Ricciardo, pero tiene que controlarse. Ya lleva 4 años en Fórmula 1 y ya va siendo hora. Vale. Y bueno, expectativas para la carrera de hoy. ¿Piensas ganar? ¿Piensas podio? Con estar en la pomada ahí luchando en el podio, en las posiciones de cabeza, me conformo. Tampoco lo sé, porque hace mucho que no corro aquí. El año pasado sí que corrí el GP de Soy Motor, quedé segundo. Y bien, lo que pasa es que hoy han invertido y ya en campeonato en fuego real, la cosa es distinta. ¿Sabéis que es el cumple de Mario? Le vais a dejar ganar, ¿no? Para celebrar su cumple. Luego nos invita a una tarta, ¿no? Bueno, chicos, venga, entrevista. ¿Viniste ayer o antes de ayer? Sí, hubo ahí un lío, un golpe increíble. Ah, sí, me contó, sí. Alguien me ha contado ya eso de... Fue alucinante y eso es increíble, o sea, lo que me alucina es que haya sido un entrenamiento. Ya, a ver, hoy a lo mejor Pero bueno, al final todo acabó bien. Este y yo estuvimos luchando y Carlitos y yo estuvimos luchando un rato. Le gané una. Y yo dos. Sí. Es verdad. Pero, o sea, estáis ahí, pero bueno, pero no vinieron los mejores, entonces no... No, pero estamos confiados para ganar aquí. Los mejores somos nosotros. Pero, acercaros un poquito más porque... Hoy a Miguel lo ganamos. Hay que ir a por Miguel. A Miguel pero sabéis que ha venido Carlos Sánchez también, ¿no? Pues lo ganamos a los dos. Bueno, mucha suerte. Ya... Gracias, igualmente, joder. Bueno, gracias también. Estamos con Borja Luna. Bueno, ¿qué expectativas tienes para esta carrera? Lo que estaba comentando al resto, al ser invertido y a suponer que la gente no está tan acostumbrada, esperemos hacer algo mejor, que esté un poquito más igualado y a ver si podemos rascar algo. Es mi primera carrera en invertida, la tercera del campeonato de toda mi vida aquí y bueno, a ver qué se puede rascar. Bueno, y la pregunta del día. ¿Qué opinión tienes de Max Verstappen? ¿Crees que está haciendo bien en Fórmula 1? Digo que su actitud... Hombre, está haciendo bien en el sentido de que, mira, con 18 años creo que tuvo cuando ganó su primera carrera o 19, pues mal lo está haciendo. Lo que pasa es que si es un tío agresivo, a lo mejor en algunos momentos se tiene que calmar, tiene que tener más temple, tiene que tener más frialdad y así le irá seguramente mejor. Lo que pasa es que su estilo, si quita eso, ya no te quedas en Verstappen, te quedas en un Ricardo, te quedas en otro piloto. Entonces, su sello de identidad es un caché, por así decirlo, que le da el decir, que viene Verstappen, y seguramente que muchos pilotos cuando ven atrás a Verstappen ya dicen, bueno, a ver por dónde me salta este tío. ¿Expectativas para esta carrera? Pues teniendo la suerte que he tenido, puede con un podio seguro, aunque no sé, porque aquí los cars no van a ir iguales no van iguales. Bueno, ¿fuiste ayer o antes de ayer a los entrenos? O... Sí, fui tanto ayer como antes de ayer. ¿Y estuviste cuando hubo la movida esa rara? Sí, sí. ¿Y ves un poco peligroso el circuito para hacerlo? La verdad es que no, yo no veo peligroso el circuito. El problema es que si la gente no tiene experiencia en las curvas, pues puede llegar a la movida que hay. O también puede haber gente muy agresiva que se crea que es mucho y luego a la hora de la seguridad, pues pasa lo que pasa. Vale. Bueno, y la pregunta del día, Fórmula 1. ¿Qué opinas de Max Verstappen? Pues la verdad es que, bueno, ha tenido buenas carreras y estas últimas vamos a ver qué pasa. ¿Sí, crees que hace bien siendo tan agresivo? Es que en la Fórmula 1, o eres agresivo o te quedas de los últimos. Mientras que no conlleve su agresividad al límite, como en el caso de Maldonado. No, hablaba en MotoGP. Eso que también hay polémica, Márquez Rossi, ¿no? Sí, porque esos sí que son muy agresivos y llevan al público su agresividad. Pero mientras que sea agresivo en la pista y no contra los demás, no creo que pase nada.
Mario, que es el tercero. ¡No jodas! ¿En serio, tío? Ah, claro, por detrás. ¡Ahí está! Pero bueno, es un tercero. Pues yo no estoy nada a gusto con el car que me ha tocado, la verdad. Pero bueno, a ver cómo va. ¿Cómo va la... Yo voy relajadito, así, sin más. ¿Pasaréis el corte? ¿No lo pasaréis? Según dicen, el car que me ha tocado es un auténtico truño. Según antes. Bueno, Yo lo he visto bien. lo importante no es el car, es el piloto, ¿eh? Y es mucho más satisfactorio hacer una pole con un car de mierda. Opinión de Max Verstappen en Fórmula 1. ¿Cómo creéis que actuó en la carrera pasada? Muy loco. La verdad Demasiado es agresivo, demasiado pasado. se le fue un poco la pinza. Eso luego lo cortamos, ¿sí? Bueno. No, bueno, si queréis yo lo pongo, ¿eh? Se le fue un poco. Iba demasiado loco. Pues Pero bueno. sí, se fue un poquito. La última, no, la tercera. La penúltima. Era el no, la penúltima curva, eso. La horquilla del final de recta. Yo sé que embistió a Vettel y de ahí ya corté y dije a la mierda. Sí que Pero bueno. las carreras son las carreras. Bueno, ¿y crees que ahora expectativas para la clasificación? ¿Pasarás el corte? ¿Habrá...? Voy a ver si revisan el car porque dicen que va como un auténtico truño y a ver qué tiempos hacen ahora, el más 75. Pues mucha suerte. Eso es fundamental. Es fundamental que los coches, si pesan menos, ganan más de ¿Qué va? Mira, yo os digo que el peso es una leyenda urbana, como los vampiros, los hombres lobo o los esquimales. 10 kilos de diferencia. No es eso, no, pero que son excusas baratas. Luego si además hay un vampirito entre medio, pues también. El mono también influye. Influye también el pelo, o sea, el color del pelo influye mucho. Cuanto menos colorido lo tengas, vas más rápido, por eso yo quedo la última. Pregúntame por el accidente que tuve ayer. Ah, pues fuiste tú el de... Sí. ¿Quieres contar qué pasó? Que... Sí, pues que estaba con un piloto que me iba a doblar porque tenía ya la bota verde, como entre mucho tráfico, ya el primero de las 60 metros libres de ayer me iba a doblar y ese fue el primero o el caso que me iban a doblar uno, me encerró contra el muro y cuando parpadeé otra vez mi coche se había dado de frente contra la barra de boxes, se me salió la visera. Luego me vino otro coche por detrás y saltaron chispas del coche, me bajaron del coche y los comisarios me bajaron del coche y bueno, luego salí. Tengo aquí el hombro destrozado. Bueno, si estás aquí, eso no... Sí, estoy. O sea, yo cuando salí del circuito dije que mañana iba a correr por narices. Hombre, claro, sí. O sea, aunque estemos con las piernas rotas, hay que... Sí, yo mañana iba a correr. Bueno, me alegro de que estés bien. Sí. Pero exactamente la culpa de quién No, fue suya que me... Una cosa es que te vayan a adelantar, o sea, Sí, si tienes un doblado lo que haces es te quitas y te pasa. Pero no Claro, le coges y encierras contra el muro porque, y para que se me ha hecho. O sea, si él me va a doblar significa que tiene más velocidad que yo y si tiene más velocidad que yo me puede pasar. No sé, aparte, a mí también me pasa que me enseñan bandera azul y yo intento quitármelo Sí. lo antes posible. Yo me quité. Yo me quité y lo suyo que le pases porque va rápido. No que le cojas y le encierres contra un muro y con la barra de boxes por su culpa. Bueno, pues a ver si ahora en carrera... Sí, así no tengo ningún problema, pero bueno, he tenido buenas estaciones, he vuelto a formaciones, un 33-0. He mejorado 5 décimas respecto a ayer, así que no sé si podemos estar en 34 en la en 32 en la quali. Y nada, de carrera pues entrar a los puntos. Que yo Sí, creo de que conseguir pasar a la final. Con el cuello un poco jodido porque ayer el golpe fue muy fuerte, es que yo fue algo muy rápido, o sea, me dijeron ¿quién ha sido? No sé quién ha sido, es que yo en cuanto abrí los ojos otra vez veía que el coche estaba en paralelo, me dieron otra vez por detrás, vi que el coche de la parte de atrás se levantaba y ya está, ya no vi más. Bueno. Luego cuando fui a ver a boxes el coche estaba destrozado. Pues nada, cosas de carrera, a ver si ahora Ya tengo suerte. vas mejor. ¿Cómo has hecho? O sea, dices que has hecho 33, pero más o menos de posición de... Es que el 11. 11. Sí, Y- está bien.
Vale, y la pregunta de Fórmula 1. ¿Qué opinas de Max Verstappen? ¿Crees que hizo bien la carrera Quien diga pasada? que es el nuevo Senna no tiene ni puta idea de Fórmula 1, no hizo ni una carrera. Tú puedes ser agresivo, pero no puedes ir a por un piloto a rincón. Es que se metió, y le tropeó. Es más, el doctor Marco se veía con un cabreo que vamos. ¿Qué tal la clasificación? ¿Cómo ha ido? Pues en mi caso bastante bien, he estado bien otra vez. Afortunadamente podía hacer pole por una décima nada más. Y bueno, yo no sé qué me ha pasado, pero no me he hecho buenas vueltas, salgo tercero, que no está mal. Así que en carrera intentaré adelantar. Bueno, todavía queda el segundo grupo, a ver si... El segundo grupo, a ver, por los tiempos que han hecho antes en el calentamiento, no creo que nos superen. Vamos a los 3 primeros. Así que yo creo que he hecho pole. A ver qué pasa. Vale. Bueno, es que queda Carlos Sánchez, o sea, no... Carlos Sánchez antes ha quedado 7 décimas. Mejorará, pero yo creo que 7 décimas bastante. Bueno, todo puede pasar, todo puede pasar. Siempre puede aparecer Max Verstappen y chocarnos a todos. A todo esto, no sé si os he preguntado qué opináis de su actuación en la última carrera. Pues a ver, dio espectáculo, la verdad, o sea, hay que decirlo, pero se le fue la pinza y es demasiado agresivo. Se nota que es jovencillo todavía y esas cosas no las debería haber hecho, pero bueno, a mí me divirtió la carrera. Que no se note sobreactuado. Bueno, Mario, ¿cómo ha ido la clasificación? Tampoco queda. Vamos, estoy dentro. No ha quedado sobreactuado ni nada. No, ¿qué va? Estoy dentro. Bien, enhorabuena. Gracias. A ver si consigues algún puntillo. A ver, ya no me acuerdo ni cuántos puntuaban, 10 o 15. 12. 12, Ni para ti ni para mí. Bueno. A ver, si hay suerte, salvo el 13, creo. No, a ver. Con Miguel Cuenca, ganador de la carrera de -75. Bueno, sensaciones, ¿qué tal? Pues la verdad es que ha ido bien desde el principio, la salida la ha podido hacer bien. El de detrás, el segundo no ha llegado en ningún momento a ponerse en paralelo y a partir de ahí me he podido ir yendo durante toda la carrera y bueno, pues pole, vuelta rápida y victoria, así que día perfecto. Y a ver la próxima si puedo llevarme las entradas para Barcelona, que es lo que busco. Sabes que la próxima es resistencia, ¿verdad? Sí, la próxima es más larga, así que habrá que ir con otra mentalidad. Bueno, pues enhorabuena una vez más y nos vemos en la próxima carrera. Bueno, ¿qué sensaciones de carrera? Tenía un car un poco inferior a los demás, he clasificado sexto con un tiempo un poco regular. Bueno, he conseguido adelantar a una persona, sigue quinto, me voy con buenas sensaciones al final. Bueno, enhorabuena. Gracias. Y la pregunta del día, ¿qué opinas de Max Verstappen de Fórmula 1? Muy agresivo, demasiado. ¿Crees que, no sé, que debería contenerse más a la hora de adelantar o...? Es que está en una escudería que tiene que arriesgar y el Red Bull va un poco flojito este año. Pero bueno, yo creo que debería de conservar un poco más. Vale, y ahora una pregunta estúpida. Cuando te subes al kart, ¿te pones las gafas o...? Sí. Las tengo guardadas. Ah, vale, no, que luego a ver si no vas a ver y te... Sí. Pero solo para el kart, ¿no? No, en general me lo pongo siempre, pero no sé, ahora me las he quitado, porque molesta
Estamos con David Antelo, que ha quedado tercero en menos 75. Dinos sensaciones de la carrera, ¿cómo la has visto? Bueno, muy bien. Teniendo en cuenta que mi coche no era el mejor, pero bueno, está bien ahí aguantar tercero. Y bueno, a ver si para la próxima ya ganamos a Miguel, que ya toca, joder, que no puede estar ganando todo. Muy bien, a ver qué tal para los demás. Sabes que la próxima es resistencia, ¿no? La próxima es resistencia, sí. ¿Alguna preparación especial o...? Pues cabeza fría, aguantar cabeza fría toda la carrera y no ser agresivo, porque si no, no aguantas nada. Bueno, Carlos, que ha quedado 12, bueno, un punto que lo importante es... Sí, a ver, me esperaba bastante más. Yo aquí venía de ganarlo prácticamente todo y hacía años que no competía en el campeonato de forma oficial, digamos. Sí que es verdad que el año pasado corrí en Soy Motor, pero bueno, me esperaba más. Bueno, ¿tienes pensado venir a la Resistencia el mes que viene o...? Estaba ya pensando algún compañero que otro, así que veremos a ver. Así que... pues te veremos más por aquí, ¿no? Sí, eso espero. Alguna que otra sí correré. ¿A modo de entrevista? Sí o no, estamos con Diego Velasco y ahora vamos a improvisar, nos va a explicar los elementos básicos de indumentaria para pilotar kart, que los tiene aquí, ¿no? Nos vas a explicar un poco que... Pues nada, lo esencial es el casco, como dice Carlos ahí en el vídeo que nos hemos visto 50 veces. Casco, guantes, colladín opcional, pero está bien tenerlo. Sobre todo para esta carrera, las invertidas sobre todo, ¿no? Sí, un par de golpecitos que he tenido, pues te para un poco el golpe del cuello. Bueno, también opcional. Las botas también, importante el casco. Bueno, y las manos del piloto, yo que sé, el costillar, pues bueno, aquí en todo no me lo pongo, pero sí que tiene. Nunca está de más, sobre todo. Pues ya está. Podio entonces, ¿no? Podio entonces, el primer podio en la categoría mancos, pero el primer podio. Bueno, lo importante es el podio. Sí, he montado 3 posiciones y tal, me he aprovechado también de que Juanjo ha tenido un pequeño accidente por la presión que le he metido. Y luego en la segunda curva de aquí he pasado de golpe porque han estado enchazados en la lucha y les he pasado por el interior y se sabe toda mi entrevista. Nuestra entrevista no ha acabado, es verdad, casi. Bueno, Aymara me ha cortado en un momento determinante de la carrera de la final de consolación. Rodamos de nuevo. ¿Por dónde iba antes? No me acuerdo, me estabas diciendo que cuarto, ¿no? Puede ser, ¿no? Cuarto. Bueno, que al final he quedado en cuarta posición y me he quedado solo en la carrera porque los de delante se me han ido, los de detrás se me han ido, así que he quedado en medio como si fuese ahí un vacío cósmico que ni se sabe por qué. Pero bueno, el car iba bien, iba con un tiro y la verdad que se ha agradecido bastante. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Postdata, que son las 8 de la mañana. Vale, ya por lo menos ya tenemos una gracia. ¡Oh, tío! Soy Juanjo y bueno, una carrera muy reñida, la verdad, hasta que me he salido, bueno, he chocado luchando con este personaje aquí. Con Rubén. Bueno, yo he quedado segundo y tú te has tampoco otro muro. Nada, pero porque iba, tío, y cuando te he adelantado, el primero, digo, me le como, y al final no, me he dado. Me he dado y no ha podido ser. Me marca un Verstappen. ¿Qué? Un Verstappen me he marcado. ¿Tú? ¿Y qué opinas de Verstappen? Del de verdad, digo. Que es un buen chaval, es buen piloto. Es muy buen piloto, a mí me gusta mucho como piloto. A pesar de que se salga de la pista 3 carreras seguidas. Me gusta mucho, me gusta su estilo de conducción. Y por eso lo quieres imitar, ¿no? Por eso lo imitas. Claro, por eso me he salido a puesto, estaba haciendo un remake de Verstappen. Bueno, enhorabuena por haber... Cuarto puesto. Sí, a pesar de la salida de eso, pero bueno. Mucha suerte para la próxima. Gracias. Bueno, estamos con José Pintado. Sí. He dicho bien tu nombre, guay. Y que no sé cómo has quedado. He quedado sexto. Es verdad que has tenido una lucha con Carlos y con otro chico que iba con el casco amarillo, que no sé quién es. No sé cómo se llama, pero me ha costado. Sí, bueno, pero... Se ha octavo, por eso he subido 2 posiciones, así que bastante bien. Contento. Sí, ¿no? Entonces, claro, si no te he entrevistado, no te he preguntado por Verstappen. Es la pregunta del día, que...
Me gusta, Verstappen conduce bien, lo que pasa que le falta madurez. No se puede ir al cuchillo como va él conduciendo. Es lo que pienso yo, que conduce muy bien, va a ser campeón del mundo, espero, no con Red Bull, será Mercedes, pero le falta madurez. Bueno, pues bueno, enhorabuena a ti por tu sexto puesto, ha sido sexto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, para la próxima carrera, ¿que tienes pensado alguna preparación especial? Porque es resistencia. No. Nada, no me preparo. Pues, es la primera vez que corrías en invertida, el año pasado, entonces eres de tipo Raikkonen, ¿no? De llego el día de la carrera y ya está, que me ponga lo que me ponga. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Haces bien, haces bien. Y a ver si alguien que tenga Telegram se apunta al yate de Flavio. Yo estoy, pero creo que estoy, pero... ¿No hablas? No hablo, pero es que no sé si es ese, porque es que mandan cosas que no son de Fórmula 1. Es que hay otro, se llama el yate de Flavio VIP. Yo creo que es la revelación de este año, que no sé de dónde ha salido, porque... El curso de Carlos. Hice el curso de Carlos. Ah, bueno. Pero antes nunca... Alguna vez con mis amigos ahí venido. Bueno, pues enhorabuena, porque es que, jolines, se te da... O sea, parece que has nacido, no sé, no... Muchas gracias. Bueno, eso que enhorabuena, has quedado segundo otra vez, ¿no? Sí. O sea, el campeonato... El campeonato, digo, que lo ves... Estoy tercero en el campeonato y mira, estoy bien, yo creo que muy bien. A ver, Miguel me da igual, Miguel es todo el mundo. Bueno, sí, no, Miguel es un fuera de serie, pero jolines, que no... Yo por ahora estoy contento, sí, muy contento, no me esperaba esto. Bueno, pues enhorabuena y nada, a seguir así. Bueno, la pregunta del día, que yo siempre intento lanzar una pregunta así que no tiene nada que ver con karts. ¿Qué opinas de Max Verstappen? Que tiene un montón de talento, posiblemente sea el más rápido de Fórmula 1, el más rápido, pero es todavía muy joven y se le va mucho la cabeza, tiene que controlar eso. Claro, a lo mejor un poco de madurez necesita, ¿no? Está más rápido que Ricciardo, pero Ricciardo sabe dónde adelantar y a Verstappen se le va a hacer los cables, pero es muy joven todavía. Bueno, pues enhorabuena por el podio y... Muchas gracias. ¿Alguna preparación especial para la próxima, que es resistencia? Tendré que hacer ya algo de ejercicio, no sé, o iré a los karts, por supuesto, para prepararme, porque son 45 vueltas y tengo que estar preparado. Bueno, pues mucha suerte para la próxima. Muchísimas gracias.
tenemos a la cámara. ¿Cuál es la cámara a la que tengo que mirar? Bueno, creo que a lo mejor hay que grabar antes el podio, pero bueno. Yo estoy asada, o sea, he pasado mucho calor, una carrera aburrida porque he quedado como salía, o sea, el de delante a veces me acercaba, el de detrás estaba lejos, así que nada, muy en tierra de nada. Pero me lo he pasado muy bien. ¿Te lo has pasado bien, no? Sí, sí. Eso es lo que importa. Como si estuviese en una montaña rusa, así que guay. Bien, entonces. A ver qué... ¿La próxima vez será? Sí. La próxima mejor, que además es... No es roja, es invertido. La próxima estoy en Madridejos, en un concierto. Quien quiera venir al concierto a verme, bueno, vamos a... Spoiler. Sí, venga. ¡Opa! Segunda posición con el car número 3, Alejandro Díaz. Va, creo, ¿no? Yo nunca, siempre grabo Mario 1, ¿sabes? ¿Pero tú qué grabas mejor? Yo grabo peor. Yo grabo peor. Y ahora sí, recibimos con una fuerte ovación car número 55, Miguel Cuenca. Bravísimo. Pasamos categoría más 75 kilos. A ver la foto. José. En tercera posición, con el car número 3, Carlos González. Con el car número 5, en segunda posición, Álvaro Sáez. ¡Ay, que se me cae! Y ahora sí, vamos con el campeón de más 75, car número 30, Antonio Cuenca. ¡Ay! Estos son los 6 mejores clasificados de ambas categorías. Humillo. El humo luego lo ponemos con Photoshop. Bueno, estamos con Álvaro, que ha hecho podio por primera vez, ¿no? Bueno, ¿cómo te sientes? Ilusionado, pues ya quería llevármelo alguna vez, lo he conseguido llevármelo. Ha sido la hostia, vamos. Me ha costado de la hostia. Bueno, enhorabuena. La pregunta que estamos lanzando hoy es: ¿qué opinas de Max Verstappen? Estoy perdidísimo en la Fórmula 1, sinceramente. Bueno. No tengo tiempo de ver la Fórmula 1 ni verla. La pregunta graciosa: ¿vas a vender en Wallapop el trofeo o no? Hombre, me han dicho que se vende, y si se vende a buen precio, pero no, hombre. Más sentimental. más sentimental el trofeo, y por lo menos que me sirva por lo menos para tener ahí un recuerdo. Sino que una vez hiciste podio. Claro, por lo menos. Pero bueno, siempre puedes repetir. Hombre, siempre habrá que luchar y ponérselo a Rufus un poquito difícil. Bueno, pues enhorabuena. Sí, ¿no? Bueno, estamos aquí con Sebastián Vettel, que ha ganado otra carrera, como siempre. No, es la primera. Bueno, pero la primera, ¿algún año? Siempre he sido segundo o tercero. Ah, bueno. Bueno, pues enhorabuena, ya iba siendo hora, con constancia de... Y buenas sensaciones. Pues nada, la verdad que tengo que luchar para conseguirlo, porque Álvaro no me lo ha puesto fácil, tengo que estar en las primeras vueltas a la defensiva. Y nada, pues dedicárselo especialmente a mi padre, también justamente a los compañeros David y Joan, que le están pasando un poquito mal, y a todos los compañeros del grupo que vamos, buena gente. Bueno, ¿has opinado sobre Verstappen? No, ¿verdad? No. Pero me hace mucha gracia porque solamente se acuerdan los buenos
de los jóvenes ahora, porque Hamilton en su época tampoco es que fuera lo mejor de lo mejor. Ya. Igual que todo. Ahora le dicen que le tachan de que no conduce bien, bueno, que es agresivo, pero también lo son ellos. Así que para mí son lances de carrera. Bueno, la otra pregunta, ¿vas a vender en Wallapop? Me ha costado mucho, no lo vendo ni de coña. Que me hizo gracia que lo vi y ya está. Bueno, pues enhorabuena y nos vemos en la próxima carrera. Gracias. Gracias por ver el vídeo, dadle like, suscribíos, compartidlo y no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. Estaba grabando, espera, no, repite, a ver. Feliz cumpleaños, Cristian, y mira el vídeo hasta el final y Aymara si no se va a enfadar. Vale.